En este video vamos a ver cuál es la relación que hay entre el álgebra lineal estudiada en clases anteriores y la geometría vectorial. ¿Y en qué tema vamos a encontrar que se vincula mucho el álgebra lineal en 2 y 3 variables con la geometría? Cuando estemos analizando la intersección entre rectas y la intersección entre planos, y a su vez la intersección entre rectas y planos. Comencemos. En primer lugar, tengamos en cuenta que nosotros sabemos cómo trabajar con rectas en el plano, ¿sí? Con rectas en 2 variables. Usualmente las trabajamos en forma implícita, es decir, en la forma y igual a mx más b, ¿sí? O en forma cartesiana, pero tengamos en cuenta que también la podemos hacer en forma vectorial. Lo cierto es que si las dos ecuaciones estuvieran en forma implícita, si las dos rectas estuvieran con su ecuación implícita, podemos encontrar algunos métodos como la sustitución, la igualación, método de determinantes, que quizás hayas recordado haber hecho para encontrar la intersección entre rectas. ¿Qué se encontraba en esas situaciones? Que las rectas podría pasar que no se cortaran, es decir, que fuesen paralelas, o que las rectas se cortaran en un único punto, como está ocurriendo acá con la recta L1 y la recta L3, o con la recta L2 y la recta L3 se cortan en un único punto. Pero también podríamos encontrar que cuando estamos trabajando con esas rectas, a pesar de que están escritas en algún formato, podría pasar que estemos hablando de la misma recta, o sea que la intersección entre una recta y la otra sea imperceptible y una esté ubicada arriba de la otra. Pero ¿cómo se ve eso algebraicamente? Por ejemplo, tengamos en cuenta estas dos rectas. Lo vamos a hacer con un formato vectorial para empezar a ver cómo se trabaja en formato vectorial, ¿sí? Es decir, yo quiero un punto que esté en la recta L1, o sea que responda a este tipo de ecuación, que la y esté relacionada con la x de esta manera, y quiero que también esté en forma paramétrica escrita de esta manera, es decir, que la x no sea cualquier cosa, esté relacionada con un lambda, lambda más 2, mirando la primera coordenada, y la y sea lambda más 2 con un mismo lambda para ambas variables. ¿Qué pasaría entonces con eso? Entonces digo, si un punto está en una recta y está en la otra recta, cuando yo reemplazo dentro de la primera recta, la ecuación de arriba, el punto de la intersección, ¿sí? Lo ubico en la otra recta, debe verificar, o sea, un punto de acá debe verificar también la ecuación de la recta L1. Reemplacémoslo. Yo sé que y es igual a menos x más 4 si está en la recta L1, y como está en la recta L2, en el lugar de la y tengo que poner lambda más 2, tiene que verificar que la y es lambda más 2, y la x también lambda más 2. Lo reemplazaría con la fórmula de tanto de la x como de la y. Eso me habilita, cuando empiezo a resolver, algún valor para el lambda. Es decir, va a aparecer, despejando las lambdas para un lado y para el otro, que lambda sí o sí debe valer 0. Si nosotros encontramos un valor de lambda, entonces obtenemos un punto. ¿Qué punto? El punto x igual a 0 más 2, o sea 2, y el punto 0 más 2 igual a 2 en la coordenada y. El punto 2, 2. Es decir, en este caso la recta L1 y la recta L3, que las tenemos ahí dibujadas, la L1 y la L3, se cortan en el punto 2, 2. Y los pudimos encontrar a pesar de que nuestras rectas estuvieran en formato totalmente distintos. Lo que tengo que usar es la relación. Si un punto está en esta recta, tiene que verificar esta ecuación, y si está en esta otra recta, tiene que verificar las ecuaciones paramétricas. Veamos otro ejemplo de los que tenemos en R2. Supongamos que ahora agregamos una L3. Ya vimos, ¿sí?, que L1 y L3 se cortaban en el punto 2, 2.
¿sí? En un solo puntito. Ahora veamos qué pasa si yo a L3 la corto con L5. Bueno, haré lo mismo que antes. Reemplazo las coordenadas X e Y. Yo ya sé que Y es igual a X, con lo cual voy a poner lo que corresponde en X y lo que corresponde en Y en cada lugar y despejo lambda. En este caso, cuando despejo lambda, me encuentro que 0 es igual a 0, es decir, no hay ninguna condición para lambda. Lambda pertenece a los reales y es libre. Pero no solo eso, o sea que lambda no está definida por un parámetro. Entonces, cualquier lambda te sirve. Cualquier lambda te sirve para definir la intersección. Entonces, todos los puntos que yo obtengo con los lambdas reales, que están en la recta L3, están en la recta L5. Entonces, L3 y L5 se cortan en la misma recta, son la misma recta. Piensa quién es L5, ¿sí? Es la recta Y igual a X, y fíjate que es la misma recta L3. Está una encima de la otra. Es decir, si yo voy ubicando y utilizando la información algebraica, voy a poder encontrarme o que el valor de lambda tiene un parámetro y encontrar un punto de intersección, o que no hay valores para lambda, me aparece un absurdo, es decir, que no se cortan. Lo puedes hacer con L3 y L4. Y la otra situación es cuando las rectas coinciden en la misma recta, es decir, que el parámetro lambda no esté definido. Siempre observa que esto ocurre con rectas en R2. ¿Qué pasaría con rectas en R3? Bien, con rectas en R3 pasa lo mismo. Puede ocurrir que encuentres un único punto, que las rectas estén una encima de la otra o que no se corten. Pero la única diferencia es cuando no se cortan, no necesariamente van a ser paralelas. Observémoslo gráficamente. Si fuesen paralelas, estamos de acuerdo que si no son coincidentes, van a estar una que no se corta con la otra. Pero podría ocurrir que no se corten y no necesariamente sean paralelas. Observa ahí la recta azul y la recta roja, ¿sí? Ahí tienes esas ecuaciones. Si utilizas esas dos ecuaciones para encontrar la intersección, te vas a dar cuenta que no aparece un lambda, no hay un punto de corte, ¿sí? Cuando se cortan, uno pensaría que se cortan en forma perpendicular, pero claramente dos rectas, piénsalo como dos avenidas, podrían cortarse en forma perpendicular o en forma oblicua, no necesariamente perpendicular. Pero no solo eso, si la intersección me da para cualquier lambda, lambda libre, entonces vamos a encontrar que nuestras rectas están una encima de la otra, serían imperceptibles. Como esta recta y esta recta, las ecuaciones podrían ser totalmente distintas, pero veríamos que una recta está encimada con la otra. Teniendo en cuenta eso, ¿qué hay que hacer cuando tenemos dos ecuaciones? Lo mismo que hicimos con rectas en R2. Yo sé que un punto que está en L1 verifica estas ecuaciones. La X tiene esta fórmula, la Y esta misma fórmula y la Z. Una recta que está en la otra ecuación, en la otra L2, va a tener este formato. Recuerda siempre cambiarle el nombre al parámetro de la segunda recta para no confundirte con el parámetro de la primera. Son distintos. Entonces, empecemos. Si yo agarro y digo que estoy con un punto en la intersección, la X tiene la fórmula lambda más 1, pero también tiene la fórmula lambda moño más 2, porque esa coordenada X verifica las ecuaciones de L1 y las ecuaciones de L2. Eso me tira una relación entre lambda y lambda moño. De la misma manera voy a hacer con Y. Con Y voy a tener que 2 lambda es igual a 2. Y con la Z haré lo mismo. 3 lambda más 2 es igual a lambda moño más 5.
aparecieron con estas igualdades tres tipos de ecuaciones. En una de esas, en la del medio, encontré que lambda sí o sí tiene que valer 1. Ya utilicé la ecuación del medio, porque era más fácil despejar una de las variables. Si sé el valor de lambda, puedo venir a la primera ecuación, reemplazar y obtener el valor de lambda moño. Acá me equivoqué. Acá va 2. ¿Sí? Vamos a corregirlo ahí para que no nos confunda. Entonces, despejando de una variable y reemplazando en la otra, obtuve los valores de los parámetros. No te olvides que la última chequea que estos valores estén bien. Puede ocurrirte un absurdo en esta última ecuación. Tienen lambda y lambda moño, tiene que verificar las tres ecuaciones. Entonces vamos a la última y la vamos a usar para verificar que lo que hayamos obtenido esté bien. Si me diera absurdo, las dos rectas no se cortan. Ahí miramos, esto me da 3 más 2 es 5, y de este lado 0 más 5 es 5. Efectivamente se verificó. Si verifiqué la última ecuación y encontré los valores de lambda y lambda moño, encontré puntos. ¿Qué puntos? Observemos, si lambda vale 1, en esta ecuación utilizo lambda para obtener mi punto. Con lambda igual a 1 me da 2, reemplazo el 1 acá, me da 2, la coordenada y 5, la coordenada x. ¿Qué pasa cuando utilizo el lambda moño? Con el lambda moño igual a 0, tendría que la primera coordenada vale 2, la segunda ya sabíamos que era 2, y la tercera vale 0 más 5, 5. Es decir, que encontramos en ambos casos un mismo punto, es decir, el punto de la intersección. Repasando, en este caso, siempre que vos tengas dos rectas, las tenés en forma paramétrica, un punto de la intersección tiene que estar tanto en la primera recta como en la segunda. Si igualo coordenada a coordenada, tendré tres ecuaciones. De esas tres ecuaciones encontraré el valor de los parámetros. Puede ocurrir que encuentres los valores de los parámetros, pero cuando lo reemplaces en la tercera ecuación que te queda por utilizar, no se verifique. Si no se verifica, las rectas no se cortan. Si esos dos parámetros en la última ecuación se verifican, diremos que las dos rectas se cortan en un punto. Por último, si intentas despejar en ambas ecuaciones y no encuentras cuánto vale lambda, lambda ni lambda moño están definidas por puntos. Te queda, por ejemplo, que 0 es igual a 0, en todas las ecuaciones algo verdadero, o te queda que lambda tiene alguna relación con lambda moño, por ejemplo, una cosa así, pero no te dice cuánto vale ni lambda moño. Con las ecuaciones que tenés no podés definir lambda y lambda moño. En esos casos, la recta está encima de la otra. Una recta coincide con la otra. El lambda y el lambda moño quedaron libres. Muy bien. Ahora veamos qué ocurre con los planos. En el caso de los planos es más fácil aún, porque los planos los tenemos en forma implícita. Y cuando trabajamos en forma implícita, un punto que verifica la ecuación implícita de uno de los planos, si quiero que esté en la intersección, también tiene que verificar la ecuación del otro plano. Es decir, tienen que resolverme este sistema de ecuaciones. Como es un sistema de ecuaciones, lo puedo resolver por Gauss. Resuélvelo. Vas a encontrar que la primera ecuación es incompatible con la segunda ecuación y que el sistema es incompatible. No se corta. Y ahora piensa, dos planos que no se cortan es porque los planos están paralelos y no coincidentes. Observa que estos dos planos tienen las normales
múltiplos. Así que efectivamente, la normal de un plano y del otro son paralelas y los planos quedaron paralelos. Y sin embargo, el valor de la D no respeta la misma proporcionalidad. Acá dijimos que es el doble, pero el valor de la D no es doble. Quiere decir que acá no es comparable, ¿sí? No, es incompatible. Si ocurre eso, son paralelos no coincidentes. Así que resolver la intersección entre dos planos es simplemente resolver por Gauss. E interpretar lo que da por solución. En este caso, si observas, ¿sí? Lo haces por Gauss, el sistema te queda sistema compatible indeterminado. Los planos se cortan en infinitos puntos. ¿Qué ocurrió acá? Observa que los dos planos que tengo son planos paralelos, pero no solo eso. Además son coincidentes, es decir, la proporcionalidad de los vectores, que es uno el doble del otro, se respeta de este lado. Misma proporcionalidad, es decir, la segunda ecuación dice lo mismo que la primera, los puntos de la segunda son lo mismo que la primera, con lo cual la intersección te dio el mismo plano. Por último, y lo que ocurre más en común, es que los planos no sean paralelos, no tengan normales iguales. Y si no tienen normales iguales, al calcularlo por Gauss, te invito a que lo calcules, Z ya está despejada, la reemplazo en la de arriba y despejo la X. Hazlo despacio para el video y prueba cómo te da. Si a la X la pongo en función de la Y y encuentro el conjunto de solución, como lo hacía con Gauss, me doy cuenta de que hay un parámetro libre, en este caso es la Y. Entonces, en la X pongo la fórmula con Y, en la Y dejo la Y y en la Z1. ¿Cómo me doy cuenta qué objeto es? Cambiándole el nombre. La Y, que es un valor variable libre, le voy a poner lambda. Es decir, voy a cambiar la letra I por un parámetro libre, como lambda. Menos 2 lambda más 4, lambda y 1. Observa que si yo hago eso y desgloso lo que ocurre en cada variable, tengo que la X es menos 2 lambda más 4. La Y es lambda y la Z es 1. Es decir, es una recta. Repasemos entonces qué ocurrió. Encontramos que la intersección entre un plano y otro podría darme vacía. Dos planos paralelos. Pero también podría ocurrir que me dé infinitas soluciones, es decir, que los planos coincidan en un único plano. Estén encimados. Y por último, si no ocurre estas dos cuestiones, un plano corta al otro plano en una recta. No sé si lo puedes ver en ese dibujo, pero la intersección entre esos dos planos te queda una recta. Lo puedes observar simplemente resolviendo por Gauss. Es decir, que las intersecciones en los planos es resolución de entre Gauss. Si tengo dos planos, no me va a alcanzar para tener una única intersección, un puntito en la intersección, pero si tengo suficiente cantidad de planos, tengo suficiente cantidad de ecuaciones para estas tres ecuaciones, tres incógnitas, y ahí puedo pasar a ver qué es lo que pasa. Con tres planos, por ejemplo, podría ocurrir que tenga
sistema compatible determinado y los tres planos se corten en un punto, la solución sea un puntito, o que nos pase que la intersección entre esos planos me dé incompatible, o sea que la solución sea vacía y los tres planos no se corten, o lo que podría ocurrir es que me dé sistema compatible indeterminado. Y ahí tendría que mirar cómo es el conjunto solución. ¿Qué podría pasar? Que la intersección me dé un único plano, ¿sí? Todos los planos coincidan en un único plano, o que la solución de esa intersección me diera una recta. Los tres planos se cortarán en una recta. Bien, entonces, entre planos es fácil porque es resolver con Gauss e interpretar. Entre rectas, uno iguala cada una de las variables, ¿sí? Y encuentra el parámetro. Si encuentra el parámetro lambda y el lambda prima de las rectas, encontrará el punto. Y si no, no se cortarán. Y si el lambda está libre, toma cualquier valor, serían coincidentes las rectas. Pero ¿qué ocurre si mezclamos una recta con un plano? ¿Qué pasaría? ¿Se cortan? ¿No se cortan? Te podés imaginar esa situación y pensar qué ocurriría entre una recta y un plano. Entre una recta y un plano podría ocurrir que el plano y la recta se corten en un único punto. Puede ocurrir también que el plano no se corte con la recta, o sea que la recta pase por otro nivel, es decir, que la recta sea paralela al plano y no se corten. Y la otra opción es que el plano, cuando haga la intersección entre el plano y la recta, me dé infinitos puntos. ¿Cómo logro infinitos puntos en la intersección? Y bueno, tendré que poner la recta contenida en el plano. Entonces, tengo estas tres situaciones. La intersección entre la recta y el plano me dé la misma recta, es decir, que la recta esté contenida en el plano. La situación en la que la intersección me dé vacía. Y la intersección me dé un único punto. ¿Cómo se obtiene? Algebraicamente, esto que estamos viendo geométricamente. Bueno, si un punto está en la recta, tendrá sus ecuaciones paramétricas. Si está en el plano, resolverá una ecuación implícita. Y entonces un punto del plano tiene que verificar esta ecuación. Si además verifica las ecuaciones de la recta, pondré la fórmula de la x en el lugar de la x, la fórmula de la y en el lugar de la y la fórmula de la z en el lugar de la z. Y resolveré. Acá tendré o única solución para lambda y un único punto, ninguna solución para lambda y entonces es vacía, o lambda cualquier numerito real y tendré que la recta esté contenida. Puedes verificar acá, en este caso, que me da 5 lambda igual a menos 1, o sea que lambda es igual a menos un quinto, y ahí obtendríamos un punto. ¿Qué punto? Lo obtenemos reemplazando en nuestra recta. Me quedaría menos un quinto más 1, o sea, 4 quintos. La y sería justamente menos un quinto. Y la z sería igual a 2 quintos, a menos 2 quintos. Acá obtendríamos el punto de intersección. Hasta aquí llegamos a ver la intersección entre planos y rectas en el espacio. Recuerda, estamos viendo la forma vectorial de estos objetos, forma implícita en el caso de los planos, y estamos analizando el álgebra lineal que hemos analizado que hemos obtenido en clases anteriores. Espero que te haya sido útil el video. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.